La pista más larga del calendario, rica en historia desde el año 1950. Esto es Spa. Hablamos de palabras mayores que destaca en este caso el equipo Alpine. No es para menos, como ponen aquí, estamos deseando volver a la pista este fin de semana. Tengo la sensación de que este fin de semana se vienen emociones fuertes. Yo creo que todos tenemos precisamente esa misma vibra. Vamos a hablar de muchas cosas a continuación, entre otras cosas. Tengo ganas de responder a Javier Rubio por esto que ha salido publicado en las redes sociales y que está generando muchísimo debate, que algunos de vosotros me habéis pasado y me habéis preguntado incluso si esto es cierto o simplemente es el sentir de un periodista ardido por Franco, periodista español, que a mí me duele más especialmente. Insisto, lo vamos a comentar ahora y vamos a intentar dejar las cosas claras respondiendo como creo que tengo el deber de responder a un compañero de profesión. Pero sí, antes de eso tenemos que hablar lógicamente de la tensión que se palpa en el ambiente. Así está Atlanta a horas del partido contra Inglaterra, vaya imagen que hemos visto y que al final representa muy bien, y tengo que decir envidia sana, porque España está en la final, pero nosotros no tenemos esto. Quizás somos un país más de clubes que de selección, no podemos movilizar a toda esta cantidad de gente. Esta imagen de verdad es alucinante. Ese sentir, esa ilusión y esas palabras también de Franco que yo creo que resuenan un poco en el ambiente en esa previa, diciendo que está deseando, ¿no?, ver qué pasa en las próximas horas y quién llega más feliz al jueves, palabras que repasábamos ayer. Pero es que la cosa tiene guasa, porque, ojo, perfil oficial del equipo Williams, sí, con Franco en imagen. No esperábamos menos, Franco, no esperábamos menos. England to win the World Cup. No, güey, no. Le pregunta a Franco, ¿Inglaterra ganará el Mundial? Bueno, pues Franco responde esto. The World Cup. No, güey, no. Y nosotros en España también diríamos lo mismo. No, Inglaterra ganando el Mundial no. Pero ya digo, ojo, el equipo Williams es el que lo publica. Quizás hasta ahora están más abiertos, ¿no?, a hacer este tipo de bromas, con Franco, por ejemplo, después del festival, ¿no?, lo que venimos viendo en los últimos días, el tío James con los aficionados, hablando en español. No sé, les veo en una órbita, en una sintonía totalmente distinta del equipo Alpine, que ya sabemos, ¿no? No sé, siempre con ese aura gris respecto a Franco, que aquí destacamos y que no ocultamos y lo comentamos porque habitualmente no nos gusta, No nos gusta que lo de ayer, que Steve Nielsen mencionara por fin lo de Franco en Gran Bretaña, bueno, pues tenga que ser noticia. No, queremos normalidad, queremos sencillez, sentido común. Imágenes como esta, en este caso del equipo Williams, lo representan muy bien, ese pique que va a tener Franco en las próximas horas, viendo esa semifinal rodeado de ingleses, porque al final este es un deporte eminentemente, nos guste o no, angloparlante. Por cierto, hace un año, Alpine sí, vía Instagram, menos mal que lo han compartido, porque yo creo que era día para compartirlo. Recuerdo del GP de Bélgica del año pasado, donde recibimos al entrenador campeón del mundo de Argentina. Aquí tenemos a Scaloni con Franco y esas imágenes que el año pasado ya recuerdo que destacamos para que veáis cómo cambia la vida. El año pasado, en el GP de Bélgica, sí, Scaloni. Este año, pues lógicamente luchando por instancias mayores y al final con la mente puesta Franco precisamente en el devenir de la selección. Pero sí, es bonito recordar precisamente estos momentos y sí, efectivamente, el año pasado, ¿no?, en Spa, ahí estaba bancando precisamente Scaloni a Franco en un momento imborrable que podemos vivir. También el tío James en redes sociales. Me parece que hoy el tío James es más bien un rival, ¿no? Deseando a los Three Lions la mejor de las suertes esta noche en su semifinal de la Copa del Mundo contra Argentina. Todos estamos con ustedes. Bueno, os podéis imaginar el revuelo que ha generado. Aquí lo tenemos. Te amo, tío James, pero veremos qué pasa esta noche, Escúchame una cosita, tío James, escúchame. No, tío James, no pasarán. Bueno. La sensación que estoy palpando en las últimas horas
de verdad que es increíble y que al final me quiero quedar con esta sensación, ¿no?, de rivalidad sana, que se está viviendo en el mundo de la Fórmula 1, ¿no? Y que todos estamos siendo testigos, y yo creo que al final va a condimentar este GP de Bélgica de un aura totalmente distinto a cualquier otro gran premio, y esto me parece muy bonito, al menos lo que estamos viviendo en las horas previas. No sé cómo puede acabar esto ya de cara al fin de semana. De momento tenemos a Francia en ese partido por el tercer y cuarto puesto, que también puede que dé juego, ¿eh? O sea, al final va a dar juego la final, pero también el partido que tendremos el sábado. Y también esta frase de Franco, en este caso una entrevista para Autosport: la Fórmula 1 es un deporte hermoso, pero muchas cosas cambian, y vos también tenés que cambiar un poco. Sí, es un mensaje que ha querido lanzar Franco en las últimas horas. Me parece muy interesante. Ayer veíamos la entrevista a Motorsport, que vos también tenés que cambiar, que al final es un deporte que cambia muy rápido y que quizás ayer estés celebrando, pero hoy en día te están apaleando, ¿no?, por algo que incluso, bueno, pues puede que tú no tengas ni siquiera control de lo que ha pasado, pero ya sabemos cómo son los medios de comunicación, o medios de desinformación, o periodistas que habitualmente incluso a veces lo que pretenden es enturbiar, generar todo tipo de debates totalmente estúpidos. Aquí lo tenemos. En este caso, estamos hablando de Javier Rubio, periodista que yo conozco muy bien, periodista español, que en España hemos tenido mucho respeto, admiración, y durante muchos años narrando incluso en Eurosport las 24 horas de Le Mans. Bueno, pues al final un periodista consagrado, ¿no? Y que además, a título personal, tengo que decir que conozco bien, porque bueno, pues llevamos años también compartiendo medio de comunicación, porque él es colaborador de la revista en la que yo estoy desde el año 2022, Motor 16, siempre muy bien tratado, siempre reservándole también los mejores espacios y columnas. Y sin embargo, ahora tengo que ver de un compañero de profesión, y de alguien que ya digo, pues en muchos momentos he respetado, algo como esto, un mensaje como este, que solo tiene un destinatario, y que es precisamente el de intentar que se hable de Carlos Sainz, intentar que artificialmente coloquemos el nombre de Carlos Sainz en la palestra, porque lógicamente está viviendo un infierno absoluto en su equipo actualmente, y tiene que buscar alguna salida, ¿no?, precisamente. Yo me voy a quedar con este mensaje antes de verlo, antes de ver el extracto, del propio Javier Rubio. Ahora, bueno, pues vosotros sacaréis vuestras conclusiones, pero sí, vamos a ver lo que decía aquí. En los años en la Fórmula 1 es que una cosa es lo que ocurre en los despachos, las conversaciones subterráneas, y otra cosa es lo que nos llega a la opinión pública, que muchas veces es interesado y manipulado. Bien, en los años en la Fórmula 1 es... Así que una cosa es la realidad, y otra cosa es lo que nos llega, ¿no?, a lo que le llega al aficionado, que muchas veces está interesado y manipulado. Bueno, pues simplemente os voy a decir, juzgad vosotros mismos, juzgad vosotros mismos lo que vamos a ver a continuación, que ya digo, o sea, me parece absolutamente lamentable y un desprecio absoluto a Franco Colapinto. Que están planteándose hasta incluso quitarse de medio... O sea, Briatore me suena que está diciendo, como tenga alguna opción mejor, me quito a Colapinto del medio. En la picota. Sí o no, ya veremos. ¿Veis? ¿Os dais cuenta, no? Lo que suena, lo que se dice, lo que se comenta, lo que se rumorea, sin aludir a una fuente concreta. Pero esto lo llevamos viendo mucho tiempo, ¿eh? Impunidad absoluta. Con Gasly no escuchas nada de eso, porque Gasly es un pilotazo y está impresionante. Hablamos a veces de pilotos como Carlos, que están sacando todo el partido en monoplaza. Gasly lleva 2 años que está impresionante. Con un botijo el año pasado que tenía. Pero yo creo que... Bueno, esto me recuerda a lo de Briatore. No, Gasly es buenísimo. Gasly es un top 6 de la parrilla. Entonces, ¿dónde está Franco? Porque si Gasly es un top 6 de la parrilla, Franco le ha ganado muchas veces. Lo sigue haciendo. Lo hizo en el último Gran Premio y podía haberlo hecho en muchas más ocasiones este año, de no ser por esos swap positions famosos que también vimos la pasada temporada. Creo que Alpine busca algo más para dar ese salto. No sé quién. Entonces, yo de Colapinto estaría con una mano adelante y otra atrás. Sí. Voy a dejar aquí una votando. Bueno, eso es directamente no entender absolutamente nada. Y de verdad, un periodista con tantísima experiencia, que peina canas ya, o sea, que ya debería saber de qué va esto, precisamente que estamos en medio de una negociación, que el año pasado vivimos esto. Yo entiendo que el año pasado, bueno, era la primera vez con Franco, algunos igual se pudieron despistar, pero ya habiendo visto lo que ocurrió el año pasado, que estamos en medio de una negociación, que al final todo el mundo intenta barrer para su casa, que Briatore intenta pagarle lo mínimo que pueda a Franco, que este año, encima,
pues está evidenciando su explosión absoluta a Franco, y claro, lo que tiene miedo precisamente es hacerle un contratazo, es lo que no quiere hacer Flavio, y está presionando a sus sponsors, pero bueno, la mejor sensación que podemos tener de que Franco va a continuar es que, bueno, estamos teniendo más informaciones que nunca de que esto está firmado, de que vamos a tener la continuidad de Franco ya mucho antes que el año pasado, que se hizo sudar tinta hasta el GP de Brasil. En este caso va a llegar antes del parón, en el GP de Hungría. Esa es la información que hemos visto en tantos medios. Pero ¿por qué generar precisamente esta sensación de incertidumbre cuando nadie lo está haciendo? Porque es que justo ahora, además, a los que estamos viendo más beligerantes a la prensa española, que si Fernando Alonso con la campañita es absurda, que el propio Fernando negó, diciendo, pero ¿qué dices? Que voy a volver a Alpine. Pues estos señores, toda esta gente, toda esta patulea, fueron los que lanzaron ese bulo, esa fake news, diciendo que Fernando iba a volver con Alpine, que había alguna posibilidad. Y ahora, lo vais a entender mejor, hay que hacerle la rosca a Carlos Sainz. ¿Y si Briatore tienta otra vez como lo hizo? Y además, Fernando. eso lo descubrimos en el Confidencial, con Pablo Villota, que le conocéis bien. ¿Y si Briatore tienta a Carlos Sainz? Ah, Carlos. Ya lo ha hecho una vez. No hagas más el ridículo, por favor. No hagas más el ridículo. Porque esto no te lo compra nadie. Porque, o sea, lo primero que deberías saber tú mismo es que Briatore, si hay alguien a quien no quiere hacerle un favor, precisamente es a Carlos Sainz. Y ha salido ya en más de una ocasión Briatore riéndose de Carlos Sainz por su situación actual, diciendo, oye, nosotros le ofrecimos precisamente la posibilidad de estar en Alpine y él no quiso. Él quería tratarnos como un segundo plato. O sea, ¿creéis que el orgullo, que si algo tiene Briatore precisamente es eso, amor propio, orgullo, le va a permitir a Briatore darle una segunda oportunidad a Carlos Sainz, como nos quieren vender aquí? O sea, es de una capacidad de análisis y lectura pésima, rematadamente lamentable, pero encima de mala fe. Mala fe, sí, contra Franco Colapinto, porque se están diciendo mentiras. Y tengo que decirlo así, vaya añitos estáis marcando, vaya añito. O sea, cada vez que veo un podcast en español, y me duele más, porque son compatriotas míos, cada vez que veo un podcast en español, es que me echo a temblar. Me echo a temblar, porque digo, a ver qué inventan ahora. O sea, a ver qué inventan ahora, qué se les ocurre inventar. Es que es así. O sea, antes con Fernando, ahora con Carlos, lanzando este tipo de improperios contra un piloto que, lógicamente, está consolidado, ¿no? Consolidadísimo después del año que se está marcando. Franco lo veíamos ayer, precisamente en este medio al que alude Javier Rudio, Motorsport. Franco destacó en la entrevista que repasamos ayer, su 24, 25, diciendo, oye, a los que dicen que no he hecho nada o que todavía tengo que arrancar o que he tardado mucho en arrancar, miraos esas temporadas porque estoy muy orgulloso precisamente de lo que logré en un año 2025 en el que sin pretemporada consigue ganar en muchas ocasiones a Pierre Gasly. O sea, es un año buenísimo, como los que saben un poco de Fórmula 1 pueden llegar a percibir. Y este año directamente es el de la explosión absoluta, lo que hemos visto, los carrerones que se ha marcado Franco. ¿Cómo puedes lanzar este mensaje? ¿Cómo se te ocurre? Cuando las sensaciones, los inputs que recibimos son totalmente opuestos, una dirección totalmente distinta. Sensación de consolidación máxima. Sensación de, este año se anuncia incluso el contrato antes que el año pasado, Briatore está negociando, Briatore no quiere pagar más y puede pagar menos, es lo de siempre. Bueno, pues aquí el propio periodista, para los que os escandalizáis e insultáis, nos comparte esta publicación de Motorsport, que también está hecha con mucha mala baba, porque 12 de julio, esto ha sido hace 3 días, pero lo que se cuenta aquí no es de hace 3 días. Lo que se cuenta aquí son las palabras de Nielsen, ya sabes, las famosas palabras de le ha costado arrancar, está mejorando, llegado el momento tomaremos una decisión, si es lo suficiente bueno se quedará y si no habrá una mejor opción. Las palabras de Nielsen, que son del último Gran Premio, o sea, que repasamos aquí y que ya quedan un poco, tengo que decirlo así, un poco viejas, ¿no? Es así, pero bueno, nos lo quieren vender como algo actual, ¿no? Como algo que ha salido publicado en las últimas horas, cuando no tiene ningún tipo de vigencia estas declaraciones de Steve Nielsen, con lo cual también estás manipulando la opinión de la gente. Yo creo en el Javier Rubio que nos decía esto, vuelvo a decirlo, yo creo en el Javier Rubio
que decía este mensaje. En los años en la Fórmula 1 es que una cosa es lo que ocurre en los despachos, las conversaciones subterráneas, y otra cosa es lo que nos llega a la opinión pública, que muchas veces es interesado y manipulado. Bien, en los años en la Fórmula... Pues sí, efectivamente, una cosa son... Ya sé que tienes muy buena relación con Carlos, ¿eh? Es así, me consta, ya sé que os lleváis bien, pero hombre, por favor, que sí, que Carlos necesita la campañita particular, despertar, sentir que despierta ese interés en otros equipos, vamos a colocarle en este, en otro, también en Alpinojo, cuidado, Briatore, podría estar interesado en Carlos Sainz, ya digo, me parece totalmente absurdo e innecesario, ¿no? Creo que debería hacer caso más a estas palabras de Guillermo Kisling, que lo tenga más en cuenta, porque la verdad es que, en fin, para mí esto es precisamente Franco. Piloto se nace, no se hace. ¿Cómo lo ves? Bien, muy bien. Es decir, hay una cosa concreta en el piloto, ¿no es cierto? Es decir, ser buen piloto se nace, no se hace. Colapinto es buen piloto. Franco nació para ser rápido, lo que demostró hasta ahora, sobre todo cuando se subió por primera vez, que tuvo cosas impresionantes de rápido, aunque tuvo accidentes, pero no importa, él buscó el límite y había que hacerlo. Es decir, hubieron críticas en ese momento, pero eso es necesario y lo ha hecho muy bien. Y tiene un nivel, pensemos que el compañero de equipo es un compañero con casi 9, 10 temporadas y tiene muchas clasificaciones de entrenamiento que él, si las cosas se le ordenan en el auto, él está tanto al nivel del compañero o a veces mejor. ¿Cómo puedes decir, y vuelvo a lo mismo, cómo puedes decir que Gasly es infinitamente mejor o que es muchísimo mejor cuando realmente estamos viendo una situación de desigualdad en este equipo? Cuando estamos viendo que no se trabaja igual en el box de Franco, como vimos en el Gran Premio de Mónaco, en el que el setup era fundamental, que en el box de Gasly. Cuando estamos viendo que un piloto recibe las actualizaciones antes que el otro. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, es que es de primero de Fórmula 1, de saber de este deporte. Es alucinante y también es increíble pues caer precisamente en lo fácil, en el discurso fácil, totalmente absurdo. Y ya digo, pues con interés de enturbiar, manipular. Me duele especialmente que esto esté ocurriendo este año desde España. Me duele muchísimo y me avergüenza personalmente como español que se esté cayendo en esta difamación y en este discurso, intentarle hacerle la rosca en su momento a Fernando Alonso para buscarle un asiento mejor, un contrato mejor en Aston Martin y ahora a Carlos. En fin, por terminar también con otra información de los compañeros de Carburando. Ojo a esto, pensando en la posibilidad, y lo comentábamos ayer, en estos últimos días hemos hablado de ello, ¿no? De los circuitos, este año, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas carreras vamos a tener? ¿Qué va a pasar con las carreras en Oriente Medio? Bueno, en este caso hablando del año 27, 27, y la posibilidad de que llegue a Argentina, esté en la recámara, no lo sé. De que se habla de que Bahrein entre dentro de Singapur y Bakú para recuperar esa fecha que se suspendió. Y entra también en un veremos el cierre del campeonato en Qatar y Abu Dhabi. Obviamente, para el fin de este año no va a estar el autódromo disponible, pero también hay que confeccionar el calendario del 2027. Claro. Y ahí es donde cuando empiezan a buscar a ver qué autódromos o qué circuitos salvarían este campeonato por esta guerra de Medio Oriente, empiezan a buscar y no hay mucho. La paz en Medio Oriente no llega. Los calendarios hay que confirmarlos y hay compromiso de los equipos y de Liberty Media con los sponsors que tienen un máximo de fechas y un mínimo de fechas que podrían entrar en incumplimiento. Por eso digo, cuando armen el calendario del 2027, estas cuestiones van a seguir estando pendientes de la paz en Medio Oriente. Entonces, que Argentina tenga un circuito, un autódromo para poder presentar y decir, si lo necesitan, estamos listos, lo tendrá. Si lo llegan a necesitar, el Autódromo de Buenos Aires estaría listo para una posible visita cuando vengan para el lado de Brasil. Bueno, pues es así, existe esa posibilidad y al menos se puede tener esa opción a barajar. La Fórmula 1 vuelve a Argentina el 27, de momento una posibilidad remota, pero claro, si se extiende, si continúa esta guerra, esta situación de incertidumbre de cara al Medio Oriente, estamos hablando de, claro, el 26 ya va a ser difícil de confeccionarlo, pero de cara al 27, ¿no? Esto puede continuar y aquí sí que la Fórmula 1 tiene que actuar con celeridad, con las cosas claras, con soluciones que lleguen a tiempo y no tarde y mal, como estamos acostumbrados, por esperar, por esa, bueno, vamos a darle tiempo. No.
tiene que estar todo hablado y tiene que estar mucho más preparado que lo que hemos visto esta temporada, con soluciones claras, directas y circuitos que estén disponibles y con los que se pueda contar de no poder desarrollarse esas carreras. Veremos lo que pasa el próximo año, pero también esta misma temporada 2026, que a día de hoy tampoco lo sabemos.